La materia que hemos visto hasta ahora en los distintos módulos que ya hemos estudiado nos permite comenzar a conversar sobre algo que se conoce como diversidad. Diversidad en el lenguaje coloquial no es otra cosa que hablar en el fondo de la segunda opinión. ¿No es cierto? Si uno va al médico y el diagnóstico del médico o la sugerencia de tratamiento del médico a uno no lo convence, ¿qué es lo que se hace? Se pide una segunda opinión. Y lo que hay detrás de esa segunda opinión o esa enésima opinión, en el caso que uno quiera más de una, más de dos, es que se cuenta con una cierta cantidad de observaciones, llamémosla observación 1, observación 2 y posiblemente una observación n, que se alimentan a alguna caja negra, que en nuestro caso va a ser una caja verde. Vamos a usar el color verde para representar esta caja, esta operación, que se llama la combinación. Esta caja es el combinador. Y el combinador, la función que tiene es tomar todas las observaciones disponibles y a partir de ellas generar una observación combinada que ojalá tome en consideración los antecedentes de todas las observaciones de origen y produzca un resultado, una observación que sea de mejor calidad. Tal como la segunda opinión que se busca, digamos, en medicina, esa segunda opinión, ¿no es cierto?, permite tener una noción más clara de qué es lo que hay que hacer en el tratamiento de una enfermedad o cuál es el diagnóstico de una determinada enfermedad. Ahora, la segunda opinión es algo que también conocemos diariamente en otro tipo de cosas. Por ejemplo, una persona habla y hay ruido y ese ruido de alguna forma dificulta entender a la persona que está hablando y uno a menudo dice, perdón, ¿me puedes repetir eso, por favor? Lo que está pidiendo es una segunda observación y a partir de esa segunda observación aplicar alguna regla de combinación que permita llegar a la conclusión de que se entendió mejor lo que aquella persona quiso decir. Y en este sentido, ahora yendo al plano de comunicaciones inalámbricas, en comunicaciones inalámbricas hay tres tipos de diversidad. Diversidad es justamente esta noción de combinar múltiples observaciones para producir una opinión conjunta. Este proceso entonces lo vamos a llamar el proceso de diversidad. Proceso de diversidad. O de explotación de diversidad, de aprovechamiento de diversidad de observaciones. Y en comunicaciones inalámbricas, hay tres tipos de diversidad. Tres tipos principales
de diversidad hay un par más. Y son las siguientes. Tenemos la diversidad en frecuencia. Tenemos la diversidad en el tiempo. Y tenemos la diversidad en el espacio. Y de qué se trata cada una de ellas lo voy a explicar brevemente a continuación. Entonces, comencemos hablando sobre diversidad en frecuencia. Diversidad en frecuencia es acerca de transmitir el mismo mensaje simultáneamente en dos o más frecuencias, en dos o más canales, frecuencias que deben deseablemente tener desvanecimientos distintos. Entonces, transmitir el mismo mensaje simultáneamente en dos o más frecuencias diferentes con desvanecimientos distintos. Ahora, esta noción de desvanecimientos distintos tenemos que explicarla un poquito. Supongamos que tenemos una primera transmisión en una frecuencia F1 y supongamos que el canal, la respuesta de frecuencia del canal en esa frecuencia F1, y para este efecto estamos pensando a modo ejemplo de un canal con desvanecimiento plano en frecuencia, asumamos que ese canal en esa frecuencia F1 es relativamente desvanecido, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un canal que tiene outage, que no tiene cobertura, sin cobertura. Y supongamos que hay una segunda transmisión en el aire, en una frecuencia F2, donde el canal F2, H en F2, es claramente distinto de cero, es decir, con buena cobertura. Entonces, si la transmisión hubiera ocurrido solamente en la frecuencia F1, por supuesto, digamos que la transmisión habría fallado debido al outage, pero por el hecho de que hay una transmisión en una frecuencia que tiene cobertura, la transmisión puede rescatarse, puede salvarse, puede ser exitosa. Entonces, lo que interesa en diversidad en frecuencia es que la transmisión en estas dos frecuencias sea tal que si una cae en outage, la probabilidad que la otra sea buena sea lo más alta posible. Dicho de otra forma, que la frecuencia F2 observe un canal que no tenga correlación con el desvanecimiento del canal en F1. Porque si tiene correlación, el hecho de que se desvanece el canal en F1 significa que también se desvanece el canal en F2 y con eso se pierden las transmisiones en ambas frecuencias y no se gana nada. Entonces, la condición para que esto funcione es que el desvanecimiento en F1 y en F2 sea distinto y esa condición la conocemos bien. La condición para desvanecimientos
independientes entre F1 y F2 es que la diferencia, F2 menos F1, sea mayor que el ancho de banda de coherencia, que las dos frecuencias portadoras que se escogieron estén más separadas que el ancho de banda de coherencia, y con eso sabemos que el proceso de desvanecimiento de esos respectivos canales van a ser independientes. Ahora, aquí hay una nota de caución, que es la siguiente. Ojo, que el ancho de banda de coherencia depende del tamaño del ambiente. Sabemos de hecho que el ancho de banda depende o puede ser modelado en función de la dispersión RMS del canal. Entonces, esta condición puede ser muy distinta en un ambiente de interior, donde la dispersión RMS tiende a ser pequeña, por lo tanto el ancho de banda de coherencia tiende a ser amplio. Esa condición en un ambiente pequeño es muy distinta a un ambiente de exterior, donde el tau RMS puede ser relativamente grande y por lo tanto el ancho de banda de coherencia pequeño. Significa que lograr esta condición, lograr esta independencia para explotar diversidad en frecuencia, puede ser más sencillo en términos de la diferencia de frecuencia en un ambiente exterior que en un ambiente de interior. La diversidad en frecuencia tiene dos desventajas principales. La primera de ellas es que necesita varios módems. Es decir, si se realizan transmisiones simultáneas en dos frecuencias distintas, hay que modular en dos frecuencias, hay que salir en dos frecuencias distintas, hay que recibir en dos frecuencias distintas, hay que decodificar en dos frecuencias distintas, y esto por supuesto implica un aumento de la complejidad. Aumento de la complejidad de implementación del sistema. Y, por supuesto, usa mayor ancho de banda. Es decir, en el hecho de estar transmitiendo, hacer siempre todas las transmisiones en dos frecuencias, requiere más ancho de banda, y esto en general implica que hay una pérdida de eficiencia espectral, siendo también cierto que el hecho de usar diversidad implica que más transmisiones son exitosas, entonces en ese sentido el ancho de banda es usado un poquito más eficientemente que una transmisión única, pero como neto esa mejor confiabilidad del éxito, en el éxito de las transmisiones a la larga implica una pérdida de eficiencia espectral. El segundo tipo de diversidad es la diversidad en el tiempo. Y la diversidad en el tiempo, muy parecida a la diversidad en frecuencia, en este caso se trata de transmitir el mismo mensaje dos veces consecutivas o más en una misma frecuencia, pero en instantes distintos, tal que en esos instantes distintos en la transmisión, las transmisiones observen desvanecimientos independientes. Entonces se trata de transmitir el mismo mensaje en una misma frecuencia,
en dos o más instantes que observen esos instantes desvanecimientos distintos, diferentes. Ahora, al igual como lo hicimos en el caso de diversidad en frecuencia, en este caso la condición para desvanecimientos independientes en esos dos instantes, en esos dos o más instantes, es en el tiempo, es que los dos instantes de observación, llamémoslo T2 y T1, estén separados entre sí por más que el tiempo de coherencia del canal. Así, por ejemplo, si en el instante T1 no hay cobertura, básicamente lo que estamos diciendo es que el coeficiente h-check en T1, pensando ahora en un canal con desvanecimiento plano en frecuencia, que ese canal es esencialmente cero, que en otro instante T2, pasado el tiempo de coherencia, hay una chance relevante que la cobertura esté ok. O al menos que la cobertura, que el canal H check en T2 si no es distinto de cero, al menos que tenga una chance de ser distinto de cero, vale decir que no tenga correlación con el canal en T1 y por eso es que necesitamos que la separación entre esas dos transmisiones sea mayor que un tiempo de coherencia. Acá, ojo, para lograr esto, recordemos que el tiempo de coherencia depende del corrimiento Doppler de la transmisión y el corrimiento Doppler depende de la velocidad y eso significa que requiere la diversidad en el tiempo, requiere movilidad. Si no hay movilidad, entonces el canal no cambia en el tiempo. Si h en T1 es malo, h en T2 va a seguir siendo malo y por lo tanto no se gana nada volviendo a transmitir el mensaje en la misma condición de desvanecimiento. Las principales desventajas de diversidad en el tiempo son A, una menor tasa de datos, desde luego, digamos, retransmitir en un mismo canal el mismo mensaje implica una menor tasa de datos y esto a su vez implica una pérdida de eficiencia espectral. Y B, hay una mayor latencia. Vale decir, después de la primera transmisión, el receptor tiene que esperar a que llegue la segunda y recién habiendo recibido la segunda, puede alimentar ambas observaciones al combinador para tomar una decisión y por lo tanto, digamos, para generar eventualmente alguna respuesta a esa transmisión. Entonces la latencia, el tiempo que transcurre desde que se inicia la transmisión hasta que el resultado y la decisión está disponible en el receptor es mayor. Entonces ponemos aquí una llave con esas dos principales desventajas. Y finalmente, diversidad en
diversidad en el espacio, se trata de lo siguiente. Se trata de recibir el mismo mensaje simultáneamente en dos o más ubicaciones distintas del espacio, en dos o más ubicaciones del espacio, que observen desvanecimientos independientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una posición 1 en el espacio, llamémoslo vector de posición x1, y una posición 2, denotada por el vector de posición 2, que en la posición x1 no haya cobertura, vale decir outage. Lo que estamos diciendo es que el coeficiente h-check en la posición x1, que lo podemos llamar h1-check genéricamente, que ese sea cercano a 0 y que tengamos una posición x2 con cobertura. Vale decir, el canal h-check en la posición x2 es algún valor h2-check que podemos o deseamos que sea distinto de 0 o que no guarde correlación con el canal en la posición x1 que sabemos que es 0. Esa es la condición deseada. Y para lograr esa condición, lo que ya hemos aprendido es que la separación entre los dos puntos de observación tiene que ser al menos media longitud de onda. Entonces la condición para desvanecimiento independiente entre los dos puntos del espacio es que la distancia entre x1 y x2 sea mayor que la longitud de onda media, sea mayor que media longitud de onda. Y esto básicamente lo podemos representar de la siguiente forma. Tenemos acá un transmisor, que lo vamos a llamar simplemente TX. Tenemos acá un receptor en alguna posición del espacio. Este receptor es un receptor común y corriente que tiene su inserción de ruido térmico y produce acá una señal recibida que vamos a llamar RX1. Y lo que vamos a hacer es simplemente duplicar ese receptor. Vamos a llamar este segundo receptor RX2, idéntico al primero, pero ubicado en una posición distinta del espacio, una posición cuya distancia al primer receptor es mayor que lambda medios.
Y lo que vamos a observar es que la transmisión que sale al aire se va a propagar a través de un canal, H1 check hacia el receptor 1, y va a llegar a través de otro canal, H2 check al receptor 2, y estos dos coeficientes de canal van a ser independientes si es que se cumple esta condición. Y aquí mismo tenemos la desventaja principal a la vista. Y es que tiene una mayor complejidad de implementación, ya que evidentemente es necesario contar con dos receptores sin considerar el hecho de que aquí hay un combinador sobre el cual tenemos que decir varias cosas todavía. Entonces, con esta introducción a diversidad queda ya planteada la noción esencial, la noción fundamental que se busca abordar con este concepto de diversidad, y vamos a estar trabajando los detalles en este módulo y en las cápsulas que siguen.